17 cubanos habrían perdido la vida en un fracasado intento de llegar a Estados Unidos desde la ciudad oriental de Manzanillo. 2 de ellos fallecieron en México después que la Armada de ese país rescató a 17 cerca del extremo noroeste de la península de Yucatán. Los 15 restantes habrían muerto tratando de regresar a la isla cuando se rompió el motor de la frágil embarcación en la que viajaban o durante la travesía en la que estuvieron casi un mes a la deriva. Según relatos de familiares en Cuba y en Miami, el motor de la embarcación se rompió poco después de que salieron y el mal tiempo les arrebató el agua, el combustible y los alimentos que llevaban. Parece haber sido entonces cuando algunos intentaron regresar, pero no está claro si lo hicieron a nado o en balsas. Lo que sí parece cierto es que el 7 de agosto salieron de Manzanillo 32 y no 25, como dijo inicialmente el periódico mexicano Milenio. Manzanilleros entrevistados por el Nuevo Herald no han tenido noticia de sus familiares y tampoco han encontrado sus nombres en la lista de los rescatados por México. Y hace unos minutos hablé con un caballero que prefirió identificarse solo como Sergio, es tío de uno de los que está confirmado como fallecido, que es Carlos Manuel Pardo Ginarte. Esto es algo de lo que hablamos. Cuénteme cómo se enteraron y cuánto hace que había salido, lo que pasó. Cuénteme la decisión que toma su sobrino y lo que sabe de la salida. Bueno, lo que sabemos nosotros es que salieron el día 7 de agosto. ¿Cuántos eran? 33. 33. Y entonces, sí, ¿en algún momento le había hablado, le había contado él o le había contado a la mamá que estaba pensando salir de Cuba? Bueno, eso fue ahí de momento. Se le presentó la oportunidad y se fue. ¿Cómo se enteraron, Sergio? Nos enteramos a través de una tía de nosotros, que vive en Miami, que vio la noticia por allá cuando la tragedia. Me decía usted que la madre del joven está destrozada. Está destrozado. Una semana de figuras de ese dolor, está muy destrozado. Sergio, nuestro pésame para usted, para toda la familia, lamentamos profundamente. Gracias por hablar con nosotros. Gracias a usted y que Dios lo bendiga. Igualmente. Me acompaña un hombre que ha hecho muchas cosas para ayudar a balseras, a balseros, un hombre con una larguísima trayectoria como defensor de los derechos, como activista, Ramón Saúl Sánchez, delegado del Movimiento Democracia. Gracias por acompañarme. Gracias, Pedro. Ironía de ironías, hace unos días me encontré con un señor que no conocía, que me corrió para saludarme y contarme su historia y decirme que considera a Ramón Saúl casi como San Ramón Saúl, porque dice que gracias a él, cuando estaba en una escapada de Cuba, ese señor con otras personas y quedaron detenidos, Ramón Saúl hizo una huelga de hambre y los liberaron a ellos y dice, ese fue el comienzo de mi verdadera vida, que es la que tengo ahora en Estados Unidos. Qué triste que ahora estemos hablando de intentos que prácticamente la mitad de los que estaban en ese viaje no llegaron. Efectivamente, Pedro, ahí no solamente se sospecha que 17 han perdido la vida aquí, están desaparecidos y es muy dudoso que alguno haya podido sobrevivir, pero hay inclusive otro grupo de 8 personas que desde el día 20 de agosto está perdido también y sospechamos que han corrido una suerte similar, por lo menos algunos de ellos, y esta desintegración de la nación cubana continúa. Hay una especie de éxodo silente sucediendo, que no es masivo en este momento, pero ya es más numeroso cada vez. Intercalamos algunos testimonios de familiares. Iban falleciendo en el camino por deshidratación, hambre, y al irse descomponiendo los cuerpos los tenían que ir tirando al mar. Dice él que se le iban poniendo la lengua verde, los ojos hundidos, horrible, ¿no? Ellos están muy mal al ver tanto, y todos eran jóvenes, amigos, cercanos de un mismo pueblo pequeño, Manzanillo. Es algo bien triste. El motor se les rompe apenas comenzando la travesía que ellos emprendieron. Ellos, cuando cogieron miedo, se aterraron y tenían cámaras, gomas, y se tiraron 8 a regresar a costa, pero ya estaban bien lejos de la tierra. De ellos no se sabe nada. Ramón Saúl,
este es el viaje más largo cuando los agarra la corriente y se los lleva pasada la Florida y terminan en lugares como esto, en Yucatán. Hubo un testimonio también de prácticamente el sureste de Texas, la isla del Padre, le dicen South Padre Island. Y ha habido testimonios de gente que ha sobrevivido a ese viaje. Y es horroroso lo que representa estar semanas en el mar sin comida, sin agua. Efectivamente, Pedro. En el caso de ellos específicamente parece que unas 4 horas después de haber salido les falló la maquinaria, el motor del barco. Encima de eso parece que se regó combustible en el casco por dentro del barco y esto contaminó los alimentos que llevaban y no podían comer de esos alimentos. Yo no creo que las personas se lanzaron al mar muy cerca de Cuba porque evidentemente si tenían algunas cámaras y eso hubiesen llegado y no hay ningún reporte de que alguno llegó. Probablemente algunos estaban alucinando ya, pensando que estaban viendo tierra, que es una de las características normales de este tipo de viaje prolongado cuando empieza la deshidratación, etcétera. Así que sí, es una tragedia y es una experiencia muy desgarradora para el ser humano y esas personas van a quedar marcadas, las que sobrevivieron, para el resto de su vida. Cuando hablábamos de sospechas de que podría haber más, estamos hablando de casos que podrían haber sido muy cercanos incluso a Estados Unidos, que podrían haber estado casi al borde de llegar a Estados Unidos. En este momento y desde hace varios días venimos trabajando, inclusive hemos estado en contacto con el guardacosta de Estados Unidos y en el día de hoy yo visité la morgue de Fort Lauderdale tratando de identificar unos cadáveres que habían recogido hace unos días atrás, que no se sabe de quiénes son, para ver si tienen alguna conexión con alguno de estos grupos. De hecho, hay un grupo de 8 personas que el día 20 de agosto partió de Cuba, como dije anteriormente, y todavía no se sabe de su destino. Hay otros grupos y hay otras personas perdidas recientemente, así que bueno, estamos trabajando en eso y ojalá que podamos descifrar qué ha pasado con estas personas y ojalá que estén vivas en algún lugar, pero luego de tanto tiempo la sospecha es de que no lo estén. Vamos a escuchar más testimonios de familiares. No tenían agua últimamente, no tenían comida, todo se les terminó y empezaron a desesperarse. Y de los 32 habían 9 que eran de los Rosquitos, apellido de La Paz, y solo hay 1 vivo. De los demás no se sabe si fueron los que se tiraron a nado o fueron los que decían que se tiraron en unas balsas porque veían tierra y se desaparecieron y no se saben de ellos. Después se sabrá más en términos del número exacto porque el primer reporte fue 25, después pasó a 32. El tío de Carlos Manuel Pardo Ginarte me decía 33. Hay una versión de que algunos trataron de, casi inmediatamente se arrepintieron y de volver a Cuba. Tal vez por ahí surge esa confusión. Yo creo que una de las personas regresó, no llegó a montarse en la embarcación, aparentemente por las versiones que hemos tenido. Así que hasta ahora el número más concreto, aunque no es definitivo, mejor dicho, es 32 personas. Ya. Quiero incorporar otro tema, Ramón Saúl, porque, y si quieres hablar de lo que piensas de eso, eres súper bienvenido. Y si no, te respeto eso profundamente, pero un cantante que se llama December Bueno, que ha estado aquí en Estados Unidos, que incluso ha dicho cosas en algunos momentos criticando lo que pasa en Cuba, y que cuando estuvo instalado y disfrutando de lo que significan las libertades en Estados Unidos, no decía estas cosas, volvió a Cuba, hizo una entrevista con una estación rusa para un programa que se llama Russia Today y dijo cosas como esta. Este es December Bueno. Yo tengo como en parte una coraza que es de no hablar de política, pero el bloqueo, más que política, creo que es un capricho. Hubieron años que no podíamos invitar a la gente a tomar un jugo en nuestra casa porque no teníamos con qué hacerlo, ¿no? Entonces yo pienso que, primeramente, el americano no tiene conciencia de eso. Los americanos no saben que existe un bloqueo porque muchos americanos no saben ni dónde está Cuba, ¿no? Entonces, primero ha sido un engaño al pueblo norteamericano para empezar, porque los limitan a conocer gente que son gente que tienen una historia. La escasez de jugo producto del bloqueo, dice December Bueno. ¿Qué me dices? Mira, Pedro, esto es lo que a uno le molesta. Yo no apoyo el embargo, creo que el embargo es un yunque en el cuello del proceso de Cuba, pero creo que es hipócrita
decir que el embargo norteamericano es el que tiene a Cuba en las condiciones que está. Sobre todo el que lo dice habla del embargo norteamericano, pero no habla del embargo que el régimen de Cuba le pone a los derechos de los cubanos. Como bien dices, el jugo, la comida, el arroz, la malanga, todo eso son cosas autóctonas de Cuba, y el embargo no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, el cubano no tiene posibilidad de consumirlas como antes, así que el culpable de esto es el bloqueo que impone el régimen de Cuba. Desgraciadamente, este cantante muy popular dentro de Cuba, aparentemente no se atreve a decir esa verdad dentro de Cuba, ni mucho menos en Russia Today, allá donde hay probablemente agentes que le informen al régimen de Cuba. Señor, muchas gracias. Gracias a usted. Por cierto, un detalle adicional. Si la economía cubana funcionara al 3% de lo que es la economía de un país libre, habría una tonelada de frutas para hacer jugo todo el tiempo que se les ocurra. Estarían nadando en jugo si quisieran, por más bloqueo que le pongan. Y por cierto, hay que recordarles, después que se cayó la Unión Soviética casi se mueren de hambre porque dependían de tener la mano estirada para que los soviéticos les dieran una cantidad de cosas enormes que ese régimen no supo ni sabe producir. Una pausa. Al regresar, una novedad extraordinaria. Irán hablando de una alianza, aunque sea temporal, con Estados Unidos. El gran ayatollah lo dice, mientras el presidente Barack Obama anuncia otra alianza con una decena de países que están dispuestos a dar la batalla en todos los frentes contra los superterroristas de ISIS.